Del viajero empedernido, viviré una aventura saltando de isla en isla por Filipinas. Este país está formado por más de 7000 islas pintorescas y únicas, y yo visitaré 5 de las más apreciadas. Los filipinos son muy religiosos, y la influencia de los españoles se nota por todas partes. Pero más allá de una rica cultura y el caos de las ciudades, hay aventura para dar y tomar. Desde la frenética Manila y la histórica Cebú hasta el paraíso de Bohol, os mostraré la diversidad de este increíble país. Lo primero que os llamará la atención en las calles y a las puertas de casi todos los hoteles de Manila son los guardias armados. Os darán algo de tranquilidad entre el caos de la ciudad. En este lugar existe una diferencia evidente entre los que tienen algo y los que no. A un lado de la carretera veremos un barrio de chabolas con sonrientes filipinos vendiendo fruta, mientras que en el otro están los trajes y los rascacielos. Pero esto forma parte del encanto del país, porque como turista podemos ensuciarnos y tomarle el pulso a la vida como la vive el filipino corriente. Y después, es fácil retirarse al territorio familiar de un centro comercial o de una acogedora habitación de hotel. Manila es un ajetreado y ruidoso crisol de culturas. De los 92 millones de habitantes de Filipinas, 19 millones se pueden encontrar aquí. La mayoría de ellos subsistiendo con unos miserables $3 al día. El bullicio del tráfico es constante y a veces puede parecer un poco frenético, pero la locura de las calles tiene su método. Aunque yo no le encontraba ninguna lógica, los vecinos sabían exactamente lo que estaba pasando. No me canso de mirar. Llevo 10 minutos aquí observando cómo se mueve el tráfico de un lado a otro. Nadie se ha chocado con nadie, nadie grita. Todos tocan el claxon educadamente para decir que van a pasar o que no van a pasar. ¡Es genial! Merece la pena reservar un par de días para pasear por la ciudad sin ningún plan en concreto. Porque hay muchísimas cosas que descubrir que no se encuentran en ningún mapa turístico. Lo que además significa que puedes ir relajadamente y entregarte a la locura. Justo en pleno centro, en mitad de estas disparatadas calles, está esta hermosa iglesia antigua. Alguien colgó su ropa interior del techo. Algo en lo que seguramente ya os habéis fijado son estos autobuses estrafalarios, o son jeeps. Sean lo que sean, aquí son el principal medio de transporte público y se llaman jeepneys. ¿A dónde va este autobús? ¿Va rodeando Manila? El billete es barato, pero normalmente van abarrotados. Me he montado en uno para ir a Intramuros, el distrito más antiguo de Manila. Aquí, hace mucho tiempo, hablamos de la historia del lugar. Este era uno de los centros comerciales con mayor actividad de Manila. Era una especie de rincón de la injusticia. La iglesia a un lado y los comercios que no eran... Así era Manila. Esta parte de la ciudad fue construida por los españoles en el siglo XVI y está llena de historia interesante. Así que es una buena idea buscar a un guía como Joseph para visitarla. Fue genial. Me enseñó los lugares más importantes y me contó muchas historias y datos sobre la Manila del siglo XVI. Por eso me extrañaba que antes estuviesen la iglesia y el barrio rojo. Sí, la iglesia estaba justo enfrente del barrio Una rojo. junto al otro. Si estas calles hablasen... El tiempo pasa. Y las cosas cambian. Y ahora está todo en silencio. Parece bastante en calma de momento. La influencia de los españoles es evidente, sobre todo en la arquitectura. Los edificios centenarios y el sonido de los cascos de los caballos dan al lugar un encanto antiguo. Y si no os van las caminatas largas, un paseo en calesa es una forma divertida y relajante de ver todos los lugares turísticos importantes del barrio. Aquí estamos, en una parte de Intramuros, junto a la Catedral de Manila. Allí puedes ver la estatua. Esto se ha convertido en una plaza, un parque. Antes se llamaba Plaza Mayor. ¿Cuál es la importancia de la catedral? La catedral es uno de los edificios más importantes de la iglesia.
Está el Vaticano, están las catedrales y están las iglesias. En Filipinas tenemos 3 catedrales. Hay una en Luzón y otra en Mindanao. Pero la de Manila es una de las más famosas. Esta es la más grande. Sí, es la más grande, donde los ricos y famosos celebran sus bodas. Es muy bonita. Sí, es enorme y tiene casi 400 años. No sabía que Filipinas fuese tan antigua. Sí, es muy antigua, sobre todo en cuanto a la religión y los católicos romanos. La trajeron los españoles, ¿verdad? Es influencia española. Los filipinos son increíblemente devotos y muy apasionados con su fe. El 90% de la población es cristiana, y de estos, el 80% son católicos, lo que los convierte en la nación más cristiana de Asia. En toda Manila hay varias iglesias magníficas cuyos orígenes se remontan incluso a mediados del siglo XVI. ¿Quién construyó la muralla? Esta muralla fue construida por los españoles. Cuando vinieron a Manila desde Cebú, asumieron el gobierno de Filipinas durante 335 años. Gobernaron todo el país. Este lugar tiene más de 420 años. Esta es la zona más importante de Intramuros, que en latín significa dentro de las murallas. En este caso el nombre no podría ser más adecuado, porque este lugar, antaño el ajetreado centro de la ciudad, está rodeado por sólidas y altas fortificaciones y fosos. Se construyeron a finales del siglo XVI para proteger la sede del gobierno español de las revueltas de los nativos y los ataques de los piratas chinos. Otra cosa interesante de Intramuros es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas y filipinas lo bombardearon, así como Manila, para tratar de expulsar a los soldados japoneses que se ocultaban aquí. Esto dejó Intramuros en ruinas, pero el pueblo de Filipinas era consciente de su importancia y lo restauró. Aunque, si buscas lo suficiente, encontrarás algunas pruebas de los bombardeos. Después de haber visto la ciudad, estaba deseando escapar del ruido y el humo de Manila. Y es que solo soporto ese tipo de caos hasta cierto punto. En cualquier parte del mundo en la que esté, siempre me atrae la costa. Así que me dirigí a Mabini, en la provincia de Batangas, a unas 2 horas al sur de la gran ciudad. Es una zona muy conocida por sus fantásticos lugares para bucear. Sé que es un tópico, pero lo mejor no es siempre el destino, a veces es el viaje. Y en un país como Filipinas, eso es cierto. Ya sea yendo en jeepney a un mercado de Manila, o embarcando para zarpar hacia una isla, aquí el transporte es una gran parte de la aventura, igual que lo que hagamos al final. Las embarcaciones locales que cruzan el mar, llamadas bancas, parecen igual de desvencijadas que un coche viejo y ruidoso que tuve. Pero resultan sorprendentemente estables. La seguridad es una preocupación secundaria con respecto a la comodidad y la diversión de estos trayectos, lo cual, en mi opinión, supone una parte de su encanto. El lugar al que iba a bucear es uno de los más populares del país. Y con aguas así de azules, entiendo muy bien por qué. Bueno, vamos a bucear en la catedral. ¿Listos? El fondo marino estaba desnudo, pero con los años han plantado semillas de coral, devolviéndole la vida. Lo primero que vemos es un castillo en miniatura, hogar de coloridos peces de arrecife, lirios de mar y nudibranquios.
Más abajo, encontramos dos enormes afloramientos rocosos que forman un anfiteatro subacuático. Esto me llevó a los sitios más interesantes. Una cruz de cemento bendecida por el Papa Juan Pablo II y colocada por el expresidente filipino Fidel Ramos. La cruz es otro ejemplo más de la omnipresencia de la religión, la cristiana en este caso, en las Filipinas. Hay espacios religiosos incluso debajo del mar. Pero aparte del crucifijo, la catedral alberga una abundante vida marina, como peces payaso, peces cirujano, peces mariposa e ídolos moros. Aunque cuesta no fijar la mirada en la imponente silueta de la cruz. Ha estado genial. ¿Has visto el pez aguja amarillo? Y había atunes grandes, ¿no? Sí. Y también emperadores. Emperadores también. Ha sido fantástico. Por fin he buceado en Filipinas. Gracias, Romeo, eres una leyenda. Gracias. Me lo he pasado en grande. Hemos visto emperadores, peces aguja amarillo larguísimos, pequeños peces ángel con alas. Hermosísimo. Ahora os voy a dar un pequeño dato. De hecho, es más bien un consejo para los que vengáis aquí. El lugar en el que me he alojado mientras buceaba en Batangas se llama Pier 1. Está bien acondicionado, no es caro, y lo más importante, es un lugar con un bonito paisaje junto al mar, con sitios fantásticos para bucear justo al lado. Pero si queréis explorar Filipinas como es debido, tendréis que prepararos para coger algún que otro avión. Después de todo, aquí hay más de 7.000 islas por descubrir. Pero no os preocupéis, hay más de una compañía nacional que da servicio a los aeropuertos locales, así que tendréis aviones de sobra para elegir. De vuelta a Manila, me las veo con la terminal del aeropuerto, siempre abarrotada, y me subo al primero de mis vuelos domésticos, un viaje de 45 minutos hasta la hermosa provincia de Cebú, de gran importancia histórica. Esta región es famosa por ser la cuna del cristianismo en Filipinas y también donde fue asesinado el explorador portugués Fernando de Magallanes. Esta es la antigua ciudad de Cebú, que se considera la más antigua de Filipinas. ¿Por qué? Porque aquí fue donde llegó Fernando de Magallanes. Y también se considera que es la cuna del cristianismo, porque aquí fue donde dio a conocer esta religión a los habitantes de Cebú y a Filipinas en su conjunto. Vaya, ¿entonces es aquí donde nació Filipinas? Sí, desde luego. Este es el monumento al legado de Cebú. Representa la historia de Filipinas que tiene alguna relación con Cebú. Allí están Lapu Lapu y sus hombres. Lapu Lapu era el rey de otra aldea de aquí que repelió la agresión extranjera. Cuando Fernando de Magallanes llegó a Cebú, lo recibieron con hospitalidad. Cuando fue a Mactán, que es otra aldea, Lapu Lapu, el jefe de aquel momento, no aceptó a Magallanes, así que hubo una batalla en la que, por desgracia, Magallanes fue derrotado. Y Lapu Lapu y su aldea combatieron contra Magallanes y lo mataron. Sí, eran unos 1.200 nativos contra unos 240 europeos. Increíble. ¿Aquí es donde murió Magallanes? Sí. ¡Asombroso! Y la trama se complica. Este país tiene una historia muy interesante. Lo bueno es que la gente parece sentirse orgullosa al recordarla, y se levantan monumentos para conmemorar los acontecimientos importantes. A este lugar lo llamamos Santuario de Lapu Lapu. ¿Santuario de Lapu Lapu? Sí. Aquí tuvo lugar la batalla entre Fernando de Magallanes y el rey Lapu Lapu en 1521. ¿Aquí es donde sucedió todo? Sí. Este es el lugar de la batalla. Es una experiencia conmovedora, caminar en el campo de batalla donde perdió su vida Fernando de Magallanes, uno de los grandes exploradores y uno de los primeros viajeros empedernidos.
Dal, ¿qué es este sitio? Esta es la famosa Cruz de Magallanes de Cebú. La levantó Fernando de Magallanes cuando llegó aquí en 1921 para demostrar que podía introducir el cristianismo entre los filipinos. ¿Tuvo mucha influencia sobre los filipinos? Sí. Celebró su primera misa aquí, en Cebú. Y unas 800 personas fueron bautizadas en ella, en este mismo lugar. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí antes de morir? En realidad, todo sucedió en 6 días. Sí, porque estuvo aquí el 21 de abril y el 27 de abril libró su primer combate contra el rey Lapu Lapu, en el que murió. Aquí se construyó la iglesia más antigua. ¿De verdad? Sí, la que vemos ahora se construyó en el siglo XVIII, porque la iglesia original se quemó 2 veces. El cristianismo llegó a las Filipinas con el desembarco de Fernando de Magallanes. En los casi 500 años que han pasado, se han impuesto antiguas tradiciones y se ha fundido con la cultura local para formar una práctica intensa y personal del catolicismo que no tiene parangón con ningún otro lugar del mundo. Después de las iglesias y los monumentos centenarios de la ciudad, llegó el momento de darme un lujo contemporáneo. Tras un día explorando los lugares históricos de Cebú, fue un alivio escaparme del ruido y darle a mis piernas y a mi cabeza un descanso. Así que volví a mi alojamiento, el Resort Shangri-La. No hay mejor manera de relajarse que dar unos largos en una piscina antes de un reparador masaje. Bueno, la verdad, en realidad era un tratamiento de belleza. Yo pensaba que la mascarilla de chocolate y melón era un postre que te daban después del masaje. Desde Cebú volé a la isla de Puerto Princesa, en la hermosa isla de Palawan. Es la mayor provincia de Filipinas y está formada por innumerables islas. El motivo por el que se considera uno de los mejores destinos insulares del este de Asia son la increíble biodiversidad y los bellísimos paisajes que se encuentran aquí. Pero como en cualquier parte de Filipinas, para llegar a los lugares más paisajísticos, antes hay que bregar contra el caos y el estruendo de una bulliciosa ciudad. He venido aquí a visitar el Parque Nacional Subterráneo, incluido en el Patrimonio de la Humanidad. 8 kilómetros de un río que fluye bajo las montañas de caliza. El viaje de 50 kilómetros hasta allí atraviesa pendientes boscosas espectaculares y colinas irregulares, rodeadas de cultivos dominados por los arrozales. Teniendo en cuenta que a menos de 1 hora por carretera hay una ciudad importante, ver lo sencilla que es aquí la vida te abre los ojos. También es interesante que, a pesar de estar en mitad de la nada y vivir en casas de lo más básico, haya televisores en casi todos los hogares y cobertura móvil. He estado en el centro de Sydney sin poder llamar a nadie. Pese a lo que podríais pensar, todavía queda sitio de sobra en este jeepney. Mientras encuentres dónde agarrarte, podrás montarte en uno de ellos. Siempre que te vas varios días de viaje, coges el primer transporte que encuentres. Y hoy voy en jeepney, que es uno de los principales medios de transporte en las Filipinas. Es como un jeep modificado en el que se amontona todo el que cabe. Subes, pagas el viaje y es como un autobús, pero como podéis ver, te sientas donde puedes. Increíble. Después de un ruidoso viaje en jeepney de 2 horas, llegué a la hermosa costa para descubrir el mar de China Meridional, acariciando una playa tropical de arena. Este pueblecito se llama Sabang. Es un poco extraño que un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO esté tan cerca de aquí,
porque no hay mucha infraestructura para el turismo. Pero en fin, no hay mal que por bien no venga, porque si fuese tan sencillo, aquí vendrían hordas de visitantes, lo que estropearía el entorno virgen. Aunque algunos turistas más seguramente contribuirían con la economía local. Sin embargo, a mí me gusta tal como está. Vaya, una banca. Como dije antes, el viaje para visitar un lugar interesante es a veces lo mejor. Aunque sea algo ruidoso. Y este fue distinto, porque había chalecos salvavidas a bordo, que pensándolo bien quizá debía habérmelo puesto en vez de usarlo para que no se mojase mi mochila. Si los paisajes del trayecto en banca eran el preludio de algo, me moría de ganas por llegar al río subterráneo. Porque se dice que es uno de los atractivos naturales más espectaculares de Filipinas. Salté de la banca y corrí hacia la playa tratando de escapar de las olas. Pero no sé por qué, porque ya estaba empapado del viaje. Bueno, desde la playa llegué enseguida donde había quedado con mi guía, que me iba a enseñar el río subterráneo. He hecho 2 horas en jeepney y un rápido trayecto en banca para ver el Parque Nacional Subterráneo, donde he venido a comprobar por qué lo han descrito como una de las 7 maravillas de la naturaleza. Y la verdad, es bastante evidente. En la entrada a la cueva, hay una charca de un intenso azul turquesa. La abertura parece las mandíbulas de la montaña tragándose a los turistas que se adentran remando en la oscuridad. Este tipo de actividad no es para los que padecen de claustrofobia o los que tienen miedo de la oscuridad. Y yo soy uno de ellos. Acabas llegando a una serie de cámaras más grandes llenas de murciélagos. Hemos venido remando hasta la catedral, que es enorme. Es como remar en el interior de una cúpula colosal o algo así, es impresionante. En cuanto dejas de remar y te dejas llevar por la corriente, lo único que oyes son los murciélagos y las aves que vuelan alrededor, nada más. En fin, que si miro hacia arriba tengo que tener la boca cerrada para que los murciélagos no se caguen en mi boca. Eso no es nada especial. Aparte de miles de murciélagos, hay impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas colgando del techo y levantándose desde el suelo rocoso. Es un entorno realmente extraño. Y cuando apagas las linternas y te quedas en las cuevas negras como el carbón, la atmósfera es verdaderamente espeluznante. El mecer de las aguas se rompe ocasionalmente con los chillidos de los murciélagos y el eco distante de las voces. O quizás solo sea mi mente que me juega una mala pasada. ¡Odio la oscuridad! Fue un alivio salir de la oscuridad de la cueva a la luz del día. Me parecía que llevaba horas allí dentro. Pero me lo pasé en grande, aunque un murciélago hiciera de las suyas encima de mí. El día acabó con una hermosa puesta de sol, y me acosté temprano, porque por la mañana tenía que coger otro avión. Salí de Puerto Princesa y me dirigí, vía Manila, a la animada ciudad de Davao, en la isla de Mindanao. Davao tiene una población de casi 1,5 millones de habitantes y se está convirtiendo en uno de los centros de inversión, negocios y turismo de Filipinas. Ha crecido muy rápidamente, de modo que, aunque tenga un bullicioso centro comercial, aún se respira el colorido y el ambiente que esperáis encontrar en un entorno más rural. Esta parte del país presume de algunos de los mejores complejos turísticos de playa y montaña de la zona, y también está llena de fantásticos mercadillos muy divertidos de explorar. Hola. Esto es una locura. Si hubiese algo así en cualquier otro país, como el mío, un puesto de carne y nada más.
y todo estaría ordenado. Pero aquí hay puestos de frutas a todo lo largo y todos venden lo mismo. Te gritan, ven a comprar esto, ven a comprar aquello. Mírame, ven y llévate esto. Y los olores. Vaya, ¿habéis oído esto de que estaría genial poder oler por la tele? Pues este lugar huele genial. Fijaos en eso. Es una fruta violeta con pinchos. ¿Qué es esto? Durio, arrocillo. Durio. Esto es puyat. Yo la llamo fruta con pinchos. Durian. Durio. Esto es arrocillo. Arrocillo. ¿Qué es esto? 20 la pieza. 20. 20. Vale, lo probaré. 20. Huele a cerdo. ¿Os vais a reír de mí mientras me lo como? Es cerdo. Es cerdo. Está bueno. Ella es muy guapa. Es la cocinera. Aquí viene el durio. ¿Lo Sí, corto? parece que ha venido toda la familia a verme comer durios. Pruébalo. ¿Lo pruebo? Si no está bueno, no lo pagues. Si no está bueno, ¿no lo pago? ¡Me gusta! Vaya. ¿Cómo se come? ¿Con las manos? ¿Así? Coge un trozo. O huélelo. Huele a col. ¿Me lo como? Cómetelo. Sabe entre plátano y col. Plátano y col. Huele a demonios, pero sabe divinamente. Huele a demonios, pero sabe divinamente. ¿Está bien? Sí, 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 está bueno. ¿Vas a pagar? Está bueno y dulce, pero se nota en la garganta. Puede tener un sabor extraño y oler fatal, pero el durio tiene algo que te atrae. ¿Sabrá mejor esta noche? Lo difícil va a ser colarlo en el hotel. Huele tan mal que muchos lugares no permiten que los huéspedes los lleven. ¡Qué locura de mercado! Pollo, cerdo, tripas, pescado y salsa barbacoa. ¡Sí, salsa barbacoa! Mata el sabor de cualquier cosa. ¿Qué es esto? Tripas de pollo. Tripas de pollo. Aquí no tiran nada, pero creo que voy a dejar las tripas de pollo para los filipinos. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi primera barbacoa filipina. Riquísimo. Este es uno de los lugares más estrambóticos en los que he estado. La carne colgada y la gente encantadora. Menos mal que me he traído un coco para beber, porque esto es una locura y huele raro. Pero todo es fresco, todo está limpio, y la gente me dice que aquí es donde vienen a comprar la carne. ¡Es increíble! ¿Qué es este lugar? Es el mercado público. Pertenece a la ciudad, al gobierno. Alquilamos los puestos al gobierno. Los pagamos mensualmente. Tenemos 4 edificios en el mercado. Está la sección de restaurantes, la de fruta, la de mercería. Aquí estamos en la sección de carne. La de la carne. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Desde que nací. Mis padres llevan mucho tiempo aquí. ¿De verdad? Sí, la mayoría somos... ¿Familias? Sí, familias. ¿Esta carne de qué es? De ternera. Son los cuartos traseros. El culo, sí. Sí, estos son costillas. ¿Así son las costillas? Aquí están todas las partes de cualquier ganado que puedas imaginar. Y parece bastante sabroso. O por lo menos comestible. Los mercados de alimentos quizá no pasarían los estrictos controles sanitarios de mi país, pero a mí no me importaría lo más mínimo venir aquí un fin de semana para hacer la compra semanal. Si a los filipinos les parece bien, a mí también. Es una experiencia mucho más divertida comprar aquí la comida que en una cadena de supermercados.
Además, tienes la sensación de contribuir con el país. Y es mucho más barato. Salí de Davao y mi viaje me llevó a la ciudad de Legazpi, en la isla de Luzón. Acabo de bajarme del avión en el aeropuerto de Legazpi y cuesta no sentirse intimidado por el volcán Mayón. Es enorme y ¿sabéis qué? Todavía humea. Con suerte me acercaré un poco más a él. Por si no lo habéis podido ver detrás de mi cabezón, aquí tenéis unas imágenes más de cerca que os darán una mejor idea de lo enorme, perfectamente formado y activo que es este volcán. La ciudad está justo a sus pies y el aeropuerto está literalmente a la sombra del volcán. Es una vista imponente e impresionante, pero no podía entretenerme demasiado porque me esperaba un día bastante movido. Desde el aeropuerto, me fui hacia los campos y los arrozales de la costa, donde tomaría un ferry para visitar Caramoán, una de las hermosas islas que hacen famosa a esta región de Filipinas. Y mientras, el humeante volcán Mayón, siempre presente en la distancia. El viaje hasta allí fue como retroceder en el tiempo, hasta cuando se dependía de la agricultura para sobrevivir usando sencillas técnicas de cultivo y se pescaba lo que daba el mar. Resultó que llegué justo a tiempo, porque el ferry zarpó en cuanto puse un pie a bordo. Esta es una de las cosas que me encantan de Filipinas. Me puedo sentar en la popa del barco. No viene nadie a decirme que vuelva a entrar y me abroche el cinturón. Puedo sentarme aquí y disfrutar de esta espléndida vista. ¡Fantástico! Tener la libertad de hacer cosas sencillas como esa es lo que hace de Filipinas y de gran parte de Asia un lugar tan maravilloso. Aquí puedes tener una pequeña regresión, como cuando eras niño y no te preocupaba magullarte la rodilla colgado de la parte de atrás de una bici o caerte de un árbol. Aquí todo es mucho más relajado y eso es muy reconfortante. Resultó que no podíamos atracar en el puerto, porque un huracán lo había inutilizado recientemente. Así que, para llegar a la orilla, me subí a mi nuevo medio de transporte favorito, la potente banca. ¿Se podrá patentar una cosa de estas en mi país? No es que esté siempre en casa para poder usarla, pero estaría bien. Y de una banca a otra. Solo que esta vez todos tuvimos que arrimar el hombro para meterla en el agua. Esta es la versión filipina de una rampa. Lo mejor es que una instalación como esta para botar barcos es móvil. Solo hay que recoger palos y llevarlos hasta la embarcación. El relajante sonido y el olor de un motor de 2 tiempos. Menos mal que el paisaje era fascinante. Algo te tiene que distraer de tanto ruido. Bueno, un consejo especial de Morgan. El mejor lugar para sentarse en una banca es la proa. Es la parte más alejada del motor y además tiene el mejor aire acondicionado, aunque quizás tengas que saltar del barco y detenerlo para evitar que encalle. Tengo que ponerme en forma. Después de desembarcar, parece que hay una corta caminata de unos 15 minutos cuesta arriba. Y los vecinos me dicen que en la cima hay una hermosa cueva con una vista aún mejor. Espero llegar allí con vida para disfrutarla.
La cueva tiene una extensión enorme y el delicioso olor que solo una colonia de murciélagos es capaz de crear. Guano. Esto formó parte del fondo marino y se creó a partir de grandes cantidades de coral y conchas amontonadas. Pero después de millones de años, la caliza se ha erosionado y este es el resultado. Desde los tranquilos paisajes costeros, me voy al interior, al complejo de deportes acuáticos de Kamsur. Está a unos 10 minutos del aeropuerto de Naga y a hora y media de Legazpi. No es lo que esperas encontrar en lo que parece la mitad de la nada. Pero quienes practican el wakeboard vienen desde todo el mundo. Es genial aprender subido. ¿No hay peligro? No, y es más fácil entrar y salir. ¿Por qué lado es? Por los dos lados y todas las direcciones. Voy a probar. Los filipinos son un pueblo genial, súper amable. Es un lugar súper agradable. Seguro que te has dado cuenta. Sí, desde luego. Si vienes aquí siendo extranjero, no hace falta que se te dé bien el wakeboard. Solo tienes que ser extranjero y te tratan como a una estrella del rock. A veces es molesto y solo quieres que te dejen en paz, pero otras veces está genial sentirse como una estrella del rock. Mantén dobladas las rodillas. Cuando tire, dobla las rodillas. Dóblalas bien. Una sensación muy estimulante. Pensaba que iba a aterrizar de cara y al final así fue. No antes aguanté un poco. Muy bien. Yo recorrí 15 metros mi primera vez y estuvo muy bien. Ha sido divertidísimo. Quiero repetir y repetir y repetir. No tienes que ser un entusiasta del wakeboard para venir aquí. Y tampoco tienes por qué estar incómodo. Hay una gran variedad de alojamientos en el lugar para todos los bolsillos. Desde lujosos chalés y cabañas a baratos contenedores de barco transformados justo al lado del estanque. Si eres como yo, después de un día de wakeboard, estarás tan cansado que podrás dormir toda la noche de un tirón prácticamente en cualquier sitio. Me voy de Legazpi con algunas magulladuras y vuelo hacia el sur, a la ciudad de Tagbilaran, en la isla de Bohol. Este lugar es conocido como la ciudad de la amistad y, por lo visto, hay una ley local que exige que todos los triciclos tengan un eslogan religioso pintado en la parte de atrás. Ya os dije que los filipinos son fervientemente cristianos. ¿O no? En este país, vayas donde vayas, es imposible visitar cualquier centro de población importante sin pasar junto a alguna antigua iglesia de piedra. Incluso para los no creyentes, las iglesias centenarias son impresionantes, sobre todo sabiendo que se construyeron en una época en la que gran parte del mundo estaba aún por descubrir. Desde la ciudad, me monto en un autobús durante 90 minutos para visitar las mejores zonas turísticas. La próxima vez que os quejéis por tener que hacer las tareas de la casa, pensad en lo que tiene que hacer este crío. Su trabajo consiste en revisar todo este montón, buscando cualquier grano de arroz que se les haya pasado. Para la gente de aquí, cada grano cuenta. La carretera serpentea entre los cultivos y sube lentamente desde las llanuras antes de llegar finalmente al mirador de las colinas de chocolate. Bueno, quedan 214 escalones hasta la cima. 214 escalones que harán que mis piernas ardan. Empecé con buen paso, pero está claro que no acabé del mismo modo. Me arden las piernas. Vaya, merece la pena subir 214 escalones por estas vistas. Todo esto estaba bajo el mar. Son formaciones de coral que se han elevado lentamente durante millones de años. Y luego se han erosionado. Se llaman las colinas de chocolate porque, con el calor del verano, la hierba se seca y se vuelve marrón. Esa es una versión. La otra cuenta que una niña se subió aquí con una caja de bombones y se puso a gritar: «Papá, papá, mira, son iguales, son iguales». Así que las llaman las colinas de chocolate. Esa historia es mejor.
Acababa de subir 214 escalones y me pareció gracioso en ese momento. En serio, estas formaciones son únicas en su género. Bueno, en realidad son 1268 en su género. Cuenta la leyenda que surgió cuando dos gigantes empezaron a lanzarse piedras y arena el uno al otro en una pelea. Cuando acabaron, agotados, abandonaron la isla dejando el destrozo que habían provocado. Da igual la historia que prefiráis creeros. No cabe duda de que las colinas de chocolate merecen una visita. Me he acercado para decirte, Rae, solo me queda un día en Bohol y me encanta el mar, el senderismo y hacer cosas emocionantes. ¿Qué paquete tienes para mí? Seguramente lo primero. Por la mañana nos iríamos a avistar delfines y ballenas. Luego visitaríamos la iglesia antigua de Baclayón. Y después iríamos a ver tarseros, el restaurante flotante y los cruceros fluviales. Después pasaríamos por el bosque artificial de Loboc y Vilar, y las colinas de chocolate serían la guinda final. Ya lo veis. No hace falta ir a una agencia de viajes porque Rae acaba de ofrecernos el paquete turístico definitivo para Bohol. Era un buen tipo, y me explicó que su objetivo es contribuir a elevar el nivel de vida de las zonas pobres aprovechando el turismo para atraer a más gente. Y por tanto, más dinero a la región. También quería crear un turismo sostenible, que protegiese la fauna y la flora únicas de la zona. Desde las colinas de chocolate volví a montarme en el autobús para ir a otro lugar especial, donde iba a ver el segundo primate más pequeño del mundo. Esta extraña bola de pelo se llama tarsero. Son animales amenazados que han sufrido debido a la destrucción de su hábitat. Por suerte, en la Fundación Tarsero de Filipinas, podemos observarlos en su entorno natural. ¡Qué pequeño es! Es diminuto. Mirad, es del tamaño de mi mano. Es adorable. Y así de pequeño. Tiene unos ojos enormes. Hay una hormiga correteando por ahí y creo que quizá quiera comérsela. Cuando el viento mece los árboles, ve que algo se mueve y... Fijaos. Se gira inmediatamente. Es como un pequeño gremlin. Es una monada. Quiero subírmelo al hombro y llevármelo a casa. Aunque no tenía ni pizca de ganas de irme, dejé a los pequeños tarseros con su lucha por la supervivencia y regresé a la ciudad para disfrutar de las últimas luces del día y reflexionar sobre mi viaje. Ya me había acostumbrado al ruido constante y al olor de las ciudades filipinas. El zumbido de los triciclos y el retumbar de los jeepneys componen la banda sonora de este país. Y ese aroma, una mezcla de tubos de escape, fruta tropical y hogueras de leña. He tenido la suerte de estar en 5 de las islas que forman este hermoso país. Ya solo me quedan otras 7000.
Para más información sobre este u otro episodio de El viajero empedernido, entra en thetravelbagtv.com. Abandonaron la isla dejando el destrozo que habían provocado. Da igual la historia que prefiráis creeros. No cabe duda de que las colinas de chocolate merecen una visita. Me he acercado para decirte, Rae, solo me queda un día en Bohol y me encanta el mar, el senderismo y hacer cosas emocionantes. ¿Qué paquete tienes para mí? Seguramente lo primero. Por la mañana nos iríamos a avistar delfines y ballenas. Luego visitaríamos la iglesia antigua de Baclayon. Y después iríamos a ver Tarseros, el restaurante flotante y los cruceros fluviales. Después pasaríamos por el bosque artificial de Loboc y Vilar, y las colinas de chocolate serían la guinda final. Ya lo veis. No hace falta ir a una agencia de viajes porque Rae acaba de ofrecernos el paquete turístico definitivo para Bohol. Era un buen tipo, y me explicó que su objetivo es contribuir a elevar el nivel de vida de las zonas pobres aprovechando el turismo para atraer a más gente. Y por tanto, más dinero a la región. También quería crear un turismo sostenible, que protegiese la fauna y la flora únicas de la zona. Desde las colinas de chocolate volví a montarme en el autobús para ir a otro lugar especial, donde iba a ver el segundo primate más pequeño del mundo. Esta extraña bola de pelo se llama tarsero. Son animales amenazados que han sufrido debido a la destrucción de su hábitat. Por suerte, en la Fundación Tarsero de Filipinas, podemos observarlos en su entorno natural. ¡Qué pequeño es! Es diminuto. Mirad, es del tamaño de mi mano. Es adorable. Y así de pequeño. Tiene unos ojos enormes. Hay una hormiga correteando por ahí y creo que quizá quiera comérsela. Cuando el viento mece los árboles, ve que algo se mueve y... Fijaos. Se gira inmediatamente. Es como un pequeño gremlin. Es una monada. Quiero subírmelo al hombro y llevármelo a casa. Aunque no tenía ni pizca de ganas de irme, dejé a los pequeños tarseros con su lucha por la supervivencia y regresé a la ciudad para disfrutar de las últimas luces del día y reflexionar sobre mi viaje. Ya me había acostumbrado al ruido constante y al olor de las ciudades filipinas. El zumbido de los triciclos y el retumbar de los jeepneys componen la banda sonora de este país. Y ese aroma, una mezcla de tubos de escape, fruta tropical y hogueras de leña. Pero aparte del crucifijo, la catedral alberga una abundante vida marina, como peces payaso, peces cirujano, peces mariposa e ídolos moros. Aunque cuesta no fijar la mirada en la imponente silueta de la cruz. Ha estado genial. ¿Has visto el pez aguja amarillo? Y había atunes grandes, ¿no? Sí. Y también emperadores. Emperadores también. Ha sido fantástico. Por fin he buceado en Filipinas. Gracias, Romeo, eres una leyenda. Gracias. Me lo he pasado en grande. Hemos visto emperadores, peces aguja amarillo larguísimos, pequeños peces ángel con alas. Hermosísimo. Ahora os voy a dar un pequeño dato. De hecho, es más bien un consejo para los que vengáis aquí. El lugar en el que me he alojado mientras buceaba en Batangas se llama Pier 1. Está bien acondicionado, no es caro, y lo más importante, es un lugar con un bonito paisaje junto al mar, con sitios fantásticos para bucear justo al lado. Pero si queréis explorar Filipinas como es debido, tendréis que prepararos para coger algún que otro avión. Después de todo, aquí hay más de 7.000 islas por descubrir. Pero no os preocupéis, hay más de una compañía nacional que da servicio a los aeropuertos locales, así que tendréis aviones de sobra para elegir. De vuelta a Manila, me las veo con la terminal del aeropuerto, siempre abarrotada.
y me subo al primero de mis vuelos domésticos, un viaje de 45 minutos hasta la hermosa provincia de Cebú, de gran importancia histórica. Esta región es famosa por ser la cuna del cristianismo en Filipinas, y también donde fue asesinado el explorador portugués Fernando de Magallanes. Esta es la antigua ciudad de Cebú, que se considera la más antigua de Filipinas. ¿Por qué? Porque aquí fue donde llegó Fernando de Magallanes. Y también se considera que es la cuna del cristianismo, porque aquí fue donde dio a conocer esta religión a los habitantes de Cebú y a Filipinas en su conjunto. Vaya, ¿entonces es aquí donde nació Filipinas? Sí, desde luego. Este es el monumento al legado de Cebú. Representa la historia de Filipinas, que tiene alguna relación con Cebú. Allí están Lapu Lapu y sus hombres. Lapu Lapu era el rey de otra aldea de aquí que repelió la agresión extranjera. Cuando Fernando de Magallanes llegó a Cebú, lo recibieron con hospitalidad. Cuando fue a Mactán, que es otra aldea, Lapu Lapu, el jefe de aquel momento, Pico. Pero lo mejor no es siempre el destino. A veces es el viaje. Y en un país como Filipinas, eso es cierto. Ya sea yendo en jeepney a un mercado de Manila o embarcando para zarpar hacia una isla, aquí el transporte es una gran parte de la aventura, igual que lo que hagamos al final. Las embarcaciones locales que cruzan el mar, llamadas bancas, parecen igual de desvencijadas que un coche viejo y ruidoso que tuve. Pero resultan sorprendentemente estables. La seguridad es una preocupación secundaria con respecto a la comodidad y la diversión de estos trayectos, lo cual, en mi opinión, supone una parte de su encanto. El lugar al que iba a bucear es uno de los más populares del país. Y con aguas así de azules, entiendo muy bien por qué. Bueno, vamos a bucear en la catedral. ¿Listos? El fondo marino estaba desnudo, pero con los años han plantado semillas de coral, devolviéndole la vida. Lo primero que vemos es un castillo en miniatura, hogar de coloridos peces de arrecife, lirios de mar y nudibranquios. Más abajo, encontramos dos enormes afloramientos rocosos que forman un anfiteatro subacuático. Esto me llevó a los sitios más interesantes. Una cruz de cemento bendecida por el Papa Juan Pablo II y colocada por el expresidente filipino Fidel Ramos. La cruz es otro ejemplo más de la omnipresencia de la religión, la cristiana en este caso, en las Filipinas. Hay espacios religiosos incluso debajo del mar. Pero aparte del crucifijo, la catedral alberga una abundante vida marina, como peces payaso, peces cirujano, peces mariposa e ídolos moros, aunque cuesta no fijar la mirada en la imponente silueta de la cruz. ¿Quién construyó la muralla? Esta muralla fue construida por los españoles. Cuando vinieron a Manila desde Cebú, asumieron el gobierno de Filipinas durante 335 años. Gobernaron todo el país. Este lugar tiene más de 420 años. Esta es la zona más importante de Intramuros, que en latín significa dentro de las murallas. En este caso el nombre no podría ser más adecuado, porque este lugar, antaño el ajetreado centro de la ciudad, está rodeado por sólidas y altas fortificaciones y fosos. Se construyeron a finales del siglo XVI,
para proteger la sede del gobierno español de las revueltas de los nativos y los ataques de los piratas chinos. Otra cosa interesante de Intramuros es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas y filipinas lo bombardearon, así como Manila, para tratar de expulsar a los soldados japoneses que se ocultaban aquí. Esto dejó Intramuros en ruinas, pero el pueblo de Filipinas era consciente de su importancia y lo restauró. Aunque, si buscas lo suficiente, encontrarás algunas pruebas de los bombardeos. Después de haber visto la ciudad, estaba deseando escapar del ruido y el humo de Manila. Y es que solo soporto ese tipo de caos hasta cierto punto. En cualquier parte del mundo en la que esté, siempre me atrae la costa. Así que me dirigí a Mabini, en la provincia de Batangas, a unas 2 horas al sur de la gran ciudad. Es una zona muy conocida por sus fantásticos lugares para bucear. Sé que es un tópico, pero lo mejor no es siempre el destino, a veces es el viaje. Y en un país como Filipinas, eso es cierto. Ya sea yendo en jeepney a un mercado de Manila o embarcando para zarpar hacia una isla, aquí el transporte es una gran parte de la aventura, igual que lo que hagamos al final. Las embarcaciones locales que cruzan el mar, llamadas bancas, parecen igual de desvencijadas que un coche viejo y ruidoso que tuve. Pero resultan sorprendentemente estables. La seguridad es una preocupación secundaria con respecto a la comodidad y la diversión de estos trayectos, lo cual, en mi opinión, supone una parte de su encanto. El lugar al que iba a bucear es uno de los más populares del país. Y se ha fundido con la cultura local para formar una práctica intensa y personal del catolicismo que no tiene parangón con ningún otro lugar del mundo. Después de las iglesias y los monumentos centenarios de la ciudad, llegó el momento de darme un lujo contemporáneo. Tras un día explorando los lugares históricos de Cebú, fue un alivio escaparme del ruido y darle a mis piernas y a mi cabeza un descanso. Así que volví a mi alojamiento, el Resort Shangri-La. No hay mejor manera de relajarse que dar unos largos en una piscina antes de un reparador masaje. Bueno, la verdad, en realidad era un tratamiento de belleza. Yo pensaba que la mascarilla de chocolate y melón era un postre que te daban después del masaje. Desde Cebú volé a la isla de Puerto Princesa, en la hermosa isla de Palawan. Es la mayor provincia de Filipinas y está formada por innumerables islas. El motivo por el que se considera uno de los mejores destinos insulares del este de Asia son la increíble biodiversidad y los bellísimos paisajes que se encuentran aquí. Pero como en cualquier parte de Filipinas, para llegar a los lugares más paisajísticos, antes hay que bregar contra el caos y el estruendo de una bulliciosa ciudad. He venido aquí a visitar el Parque Nacional Subterráneo, incluido en el Patrimonio de la Humanidad, 8 kilómetros de un río que fluye bajo las montañas de caliza. El viaje de 50 kilómetros hasta allí atraviesa pendientes boscosas espectaculares y colinas irregulares, rodeadas de cultivos dominados por los arrozales. Teniendo en cuenta que a menos de 1 hora por carretera hay una ciudad importante, ver lo sencilla que es aquí la vida te abre los ojos. También es interesante que, a pesar de estar en mitad de la nada y vivir en casas de lo más básico, haya televisores en casi todos los hogares y cobertura móvil. He estado en el centro de Sydney sin poder llamar a nadie. Pese a lo que podríais pensar, todavía queda sitio de sobra en este jeepney. Mientras encuentres dónde agarrarte, podrás montarte en uno de ellos.
Siempre que te vas varios días de viaje, coges el primer transporte que encuentres. Pero aparte del crucifijo, la catedral alberga una abundante vida marina, como peces payaso, peces cirujano, peces mariposa e ídolos moros. Aunque cuesta no fijar la mirada en la imponente silueta de la cruz. Ha estado genial. ¿Has visto el pez aguja amarillo? Y había atunes grandes, ¿no? Sí. Y también emperadores. Emperadores también. Ha sido fantástico. Por fin he buceado en Filipinas. Gracias, Romeo, eres una leyenda. Gracias. Me lo he pasado en grande. Hemos visto emperadores, peces aguja amarillo larguísimos, pequeños peces ángel con alas. Hermosísimo. Ahora os voy a dar un pequeño dato. De hecho, es más bien un consejo para los que vengáis aquí. El lugar en el que me he alojado mientras buceaba en Batangas se llama Pier 1. Está bien acondicionado, no es caro, y lo más importante, es un lugar con un bonito paisaje junto al mar, con sitios fantásticos para bucear justo al lado. Pero si queréis explorar Filipinas como es debido, tendréis que prepararos para coger algún que otro avión. Después de todo, aquí hay más de 7.000 islas por descubrir. Pero no os preocupéis, hay más de una compañía nacional que da servicio a los aeropuertos locales, así que tendréis aviones de sobra para elegir. De vuelta a Manila, me las veo con la terminal del aeropuerto, siempre abarrotada, y me subo al primero de mis vuelos domésticos, un viaje de 45 minutos hasta la hermosa provincia de Cebú, de gran importancia histórica. Esta región es famosa por ser la cuna del cristianismo en Filipinas y también donde fue asesinado el explorador portugués Fernando de Magallanes. Esta es la antigua ciudad de Cebú, que se considera la más antigua de Filipinas. ¿Por qué? Porque aquí fue donde llegó Fernando de Magallanes. Y también se considera que es la cuna del cristianismo, porque aquí fue donde dio a conocer esta religión a los habitantes de Cebú y a Filipinas en su conjunto. Vaya, ¿entonces es aquí donde nació Filipinas? Sí, desde luego. Este es el monumento al legado de Cebú. Representa la historia de Filipinas que tiene alguna relación con Cebú. Allí están Lapu Lapu y sus hombres. Lapu Lapu era el rey de otra aldea de aquí que repelió la agresión extranjera. Cuando Fernando de Magallanes llegó a Cebú, lo recibieron con hospitalidad. Cuando fue a Mactán, que es otra aldea, Lapu Lapu, el jefe de aquel momento, Nos van las caminatas largas. Un paseo en calesa es una forma divertida y relajante de ver todos los lugares turísticos importantes del barrio. Aquí estamos, en una parte de Intramuros, junto a la Catedral de Manila. Allí puedes ver la estatua. Esto se ha convertido en una plaza, un parque. Antes se llamaba Plaza Mayor. ¿Cuál es la importancia de la catedral? La catedral es uno de los edificios más importantes de la iglesia. Está el Vaticano, están las catedrales y están las iglesias. En Filipinas tenemos 3 catedrales. Hay una en Luzón y otra en Mindanao. Pero la de Manila es una de las más famosas. Esta es la más grande. Sí, es la más grande, donde los ricos y famosos celebran sus bodas. Es muy bonita. Sí, es enorme y tiene casi 400 años. No sabía que Filipinas fuese tan antigua. Sí, es muy antigua, sobre todo en cuanto a la religión y los católicos romanos. La trajeron los españoles, ¿verdad? Es influencia española. Los filipinos son increíblemente devotos y muy apasionados con su fe. El 90% de la población es cristiana, y de estos, el 80% son católicos, lo que los convierte en la nación más cristiana de Asia. En toda Manila hay varias iglesias magníficas cuyos orígenes se remontan incluso a mediados del siglo XVI. ¿Quién construyó la muralla? Esta muralla fue construida por los españoles. Cuando vinieron a Manila desde Cebú, asumieron el gobierno de Filipinas durante 335 años.
Gobernaron todo el país. Este lugar tiene más de 420 años. Esta es la zona más importante de Intramuros, que en latín significa dentro de las murallas. En este caso el nombre no podría ser más adecuado, porque este lugar, antaño el ajetreado centro de la ciudad, está rodeado por sólidas y altas fortificaciones y fosos. Se construyeron a finales del siglo XVI para proteger la sede del gobierno español de las revueltas de los nativos y los ataques de los piratas chinos. Otra cosa interesante de Intramuros es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas y filipinas lo bombardearon, así como Manila, para tratar de expulsar a los soldados japoneses que se ocultaban aquí. Esto dejó Intramuros en ruinas, pero el pueblo de Filipinas era consciente de su importancia y lo restauró. Aunque, si buscas lo suficiente, encontrarás algunas pruebas de los bombardeos. Es una vista imponente e impresionante, pero no podía entretenerme demasiado porque me esperaba un día bastante movido. Desde el aeropuerto, me fui hacia los campos y los arrozales de la costa, donde tomaría un ferry para visitar Caramoán, una de las hermosas islas que hacen famosa a esta región de Filipinas. Y mientras, el humeante volcán Mayón, siempre presente en la distancia. El viaje hasta allí fue como retroceder en el tiempo, hasta cuando se dependía de la agricultura para sobrevivir usando sencillas técnicas de cultivo y se pescaba lo que daba el mar. Resultó que llegué justo a tiempo, porque el ferry zarpó en cuanto puse un pie a bordo. Esta es una de las cosas que me encantan de Filipinas. Me puedo sentar en la popa del barco. No viene nadie a decirme que vuelva a entrar y me abroche el cinturón. Puedo sentarme aquí y disfrutar de esta espléndida vista. ¡Fantástico! Tener la libertad de hacer cosas sencillas como esa es lo que hace de Filipinas y de gran parte de Asia un lugar tan maravilloso. Aquí puedes tener una pequeña regresión, como cuando eras niño y no te preocupaba magullarte la rodilla colgado de la parte de atrás de una bici o caerte de un árbol. Aquí todo es mucho más relajado y eso es muy reconfortante. Resultó que no podíamos atracar en el puerto, porque un huracán lo había inutilizado recientemente. Así que, para llegar a la orilla, me subí a mi nuevo medio de transporte favorito, la potente banca. ¿Se podrá patentar una cosa de estas en mi país? No es que esté siempre en casa para poder usarla, pero estaría bien. Y de una banca a otra. Solo que esta vez todos tuvimos que arrimar el hombro para meterla en el agua. Esta es la versión filipina de una rampa. Lo mejor es que una instalación como esta para botar barcos es móvil. Solo hay que recoger palos y llevarlos hasta la embarcación. Lapu-Lapu, el jefe de aquel momento, no aceptó a Magallanes, así que hubo una batalla en la que, por desgracia, Magallanes fue derrotado. Y Lapu-Lapu y su aldea combatieron contra Magallanes y lo mataron. Sí, eran unos 1.200 nativos contra unos 240 europeos. Increíble. ¿Aquí es donde murió Magallanes? Sí. ¡Asombroso! Y la trama se complica. Este país tiene una historia muy interesante.
Lo bueno es que la gente parece sentirse orgullosa al recordarla, y se levantan monumentos para conmemorar los acontecimientos importantes. A este lugar lo llamamos Santuario de Lapu-Lapu. ¿Santuario de Lapu-Lapu? Sí. Aquí tuvo lugar la batalla entre Fernando de Magallanes y el rey Lapu-Lapu en 1521. ¿Aquí es donde sucedió todo? Sí. Este es el lugar de la batalla. Es una experiencia conmovedora, caminar en el campo de batalla donde perdió su vida Fernando de Magallanes, uno de los grandes exploradores y uno de los primeros viajeros empedernidos. Dal, ¿qué es este sitio? Esta es la famosa Cruz de Magallanes de Cebú. La levantó Fernando de Magallanes cuando llegó aquí en 1921 para demostrar que podía introducir el cristianismo entre los filipinos. ¿Tuvo mucha influencia sobre los filipinos? Sí. Celebró su primera misa aquí, en Cebú. Y unas 800 personas fueron bautizadas en ella, en este mismo lugar. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí antes de morir? En realidad, todo sucedió en 6 días. Sí, porque estuvo aquí el 21 de abril y el 27 de abril libró su primer combate contra el rey Lapu-Lapu, en el que murió. Aquí se construyó la iglesia más antigua. ¿De verdad? Sí, la que vemos ahora se construyó en el siglo XVIII, porque la iglesia original se quemó 2 veces. El cristianismo llegó a las Filipinas con el desembarco de Fernando de Magallanes. En los casi 500 años que han pasado, se han impuesto antiguas tradiciones y se ha fundido con la cultura local para formar una práctica intensa y personal del catolicismo que no tiene parangón con ningún otro lugar del mundo. Después de las iglesias y los monumentos centenarios de la ciudad, llegó el momento de darme un lujo contemporáneo. Tras un día explorando los lugares históricos de Cebú, fue un alivio escaparme del ruido y darle a mis piernas y a mi cabeza un descanso. Así que volví a mi alojamiento, el Resort Shangri-La. No hay mejor manera de relajarse que dar unos largos en una piscina antes de un reparador masaje. Cuando tire, dobla las rodillas. Dóblalas bien. Una sensación muy estimulante. Pensaba que iba a aterrizar de cara y al final así fue. No antes aguanté un poco. Muy bien. Yo recorrí 15 metros mi primera vez y estuvo muy bien. Ha sido divertidísimo. Quiero repetir y repetir y repetir. No tienes que ser un entusiasta del wakeboard para venir aquí. Y tampoco tienes por qué estar incómodo. Hay una gran variedad de alojamientos en el lugar para todos los bolsillos. Desde lujosos chalés y cabañas a baratos contenedores de barco transformados justo al lado del estanque. Si eres como yo, después de un día de wakeboard, estarás tan cansado que podrás dormir toda la noche de un tirón prácticamente en cualquier sitio. Me voy de Legazpi con algunas magulladuras y vuelo hacia el sur, a la ciudad de Tagbilaran, en la isla de Bohol. Este lugar es conocido como la ciudad de la amistad, y por lo visto, hay una ley local que exige que todos los triciclos tengan un eslogan religioso pintado en la parte de atrás. Ya os dije que los filipinos son fervientemente cristianos. ¿O no? En este país, vayas donde vayas, es imposible visitar cualquier centro de población importante sin pasar junto a alguna antigua iglesia de piedra. Incluso para los no creyentes, las iglesias centenarias son impresionantes, sobre todo sabiendo que se construyeron en una época en la que gran parte del mundo estaba aún por descubrir. Desde la ciudad, me monto en un autobús durante 90 minutos para visitar las mejores zonas turísticas. La próxima vez que os quejéis por tener que hacer las tareas de la casa, pensad en lo que tiene que hacer este crío. Su trabajo consiste en revisar todo este montón, buscando cualquier grano de arroz que se les haya pasado. Para la gente de aquí, cada grano cuenta. La carretera serpentea entre los cultivos y sube lentamente desde las llanuras antes de llegar finalmente al mirador de las colinas de chocolate. Bueno,
Quedan 214 escalones hasta la cima. 214 escalones que harán que mis piernas ardan. Empecé con buen paso, pero está claro que no acabé del mismo modo. Me arden las piernas. Vaya, merece la pena subir 214 escalones por estas vistas. Todo esto estaba bajo el mar. Increíble. Después de un ruidoso viaje en jeepney de 2 horas, llegué a la hermosa costa para descubrir el mar de China Meridional, acariciando una playa tropical de arena. Este pueblecito se llama Sabang. Es un poco extraño que un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO esté tan cerca de aquí, porque no hay mucha infraestructura para el turismo. Pero en fin, no hay mal que por bien no venga, porque si fuese tan sencillo, aquí vendrían hordas de visitantes, lo que estropearía el entorno virgen. Aunque algunos turistas más seguramente contribuirían con la economía local. Sin embargo, a mí me gusta tal como está. Vaya, una banca. Como dije antes, el viaje para visitar un lugar interesante es a veces lo mejor. Aunque sea algo ruidoso. Y este fue distinto, porque había chalecos salvavidas a bordo, que pensándolo bien quizá debía habérmelo puesto en vez de usarlo para que no se mojase mi mochila. Si los paisajes del trayecto en banca eran el preludio de algo, me moría de ganas por llegar al río subterráneo. Porque se dice que es uno de los atractivos naturales más espectaculares de Filipinas. Salté de la banca y corrí hacia la playa tratando de escapar de las olas. Pero no sé por qué, porque ya estaba empapado del viaje. Bueno, desde la playa llegué enseguida donde había quedado con mi guía, que me iba a enseñar el río subterráneo. He hecho 2 horas en jeepney y un rápido trayecto en banca para ver el Parque Nacional Subterráneo, donde he venido a comprobar por qué lo han descrito como una de las 7 maravillas de la naturaleza. Y la verdad, es bastante evidente. En la entrada a la cueva hay una charca de un intenso azul turquesa. La abertura parece las mandíbulas de la montaña tragándose a los turistas que se adentran remando en la oscuridad. Este tipo de actividad no es para los que padecen de claustrofobia o los que tienen miedo de la oscuridad, y yo soy uno de ellos. Acabas llegando a una serie de cámaras más grandes llenas de murciélagos.